Hoy te cuento la historia de un mercenario que, a pesar de no contar con poder mágico, era el encargado de cumplir con el rol de cazar hechiceros, únicamente con un par de espadas antimagia y su cuerpo, especialmente entrenado con ese fin, el cual, sin embargo, después de traicionar al reino al que servía, terminó siendo capturado y encarcelado por varios años. Por suerte para él, luego de un tiempo el imperio al que servía, y quienes sabían que su poder era imprescindible en batalla, tomó la decisión de liberarlo. Eso sí, con la condición de cazar a los magos y brujas que ellos le ordenaran. Obviamente el prota aceptó, aunque su verdadero objetivo sería uno muy distinto: acabar de raíz tanto con los peces gordos de su organización como con los del reino enemigo, para así poner fin a la batalla que se había librado por tantas décadas. Aunque en el camino incluso terminó conquistando algunas brujas a quienes les perdonó la vida. Así que si te interesa la historia de este chico, quédate, ponte cómodo y trae las palomitas, porque hoy te resumo Our Last Crusade. La historia comienza explicándonos cómo en este mundo algunas personas fueron bendecidas por el poder astral, el cual le otorgó habilidades especiales a una pequeña región del mundo. Sin embargo, dicho fenómeno generó que las personas sin magia comenzaran a temer a los denominados magos, generando una batalla entre estos, el imperio y los magos. Y es aquí donde nos presentan a nuestro prota, Iska, una especie de mercenario bajo las órdenes del imperio, el cual, a pesar de pertenecer a los 12 discípulos santos, hace algunos años liberó de prisión a una bruja capturada por sus camaradas, razón por la cual ahora se encontraba bajo custodia. Por suerte, unos años más tarde, fue citado por los miembros del Consejo Imperial, quienes le explicaron que, a pesar de haber cometido un crimen bastante serio, sería puesto en libertad gracias a que sus habilidades le serían muy útiles. Eso sí, con la condición de cazar a una bruja de raza pura, una hechicera que descendía directamente de Nebulis, la primera y más poderosa bruja hasta ahora. Por suerte para eso, se le devolverían las espadas que solía portar en sus tiempos de gloria. Sin embargo, además de eso, el prota solicitó conformar su escuadrón con sus antiguos compañeros, y es aquí donde nos presentan al resto del equipo de Iska: Jin, otro mercenario que tenía el rol de francotirador, además de Nene, la ingeniera del equipo, y por último la capitana, quien tenía el rol de crear los planes de dicho escuadrón. Pero bueno, una vez el antiguo equipo del buen Iska estuvo de vuelta al negocio, este último les explicó cuál sería su misión. Sin embargo, los chicos quedaron impactados y comprendieron mejor por qué había sido liberado. Esto se debía a que la bruja que tendría que enfrentar se trataba de la famosa Calamidad de Hielo, una hechicera de raza pura que había sido capaz de eliminar a cientos de mercenarios. A pesar de eso, el prota no estaba demasiado preocupado, ya que sabía que esa era la única manera de continuar en libertad. Por suerte, el chico contaba con una ventaja. Gracias a sus años en prisión, muy pocos magos conocían de sus habilidades y de la amenaza que podía representar. Pero bueno, unas horas más tarde por fin llegaron a la base, que según los reportes sería el siguiente blanco de la bruja. Y claro, una vez ahí, realizaron un recorrido para tratar de encontrar su paradero. Y por suerte esto dio resultado, ya que unas horas después fueron interceptados por varios mercenarios del reino enemigo. Así que por fin el prota pudo quitar el óxido de sus espadas, partiendo en dos uno de los ataques mágicos de los atacantes, quienes no entendían cómo carajos podía hacer eso. Aún así, no perdieron tiempo y usaron su ventaja numérica para rodear a los chicos. Sin embargo, estos últimos demostraron por qué eran imparables juntos, ya que gracias a las distracciones de la ingeniera, al prota no le tomó más que segundos dejar fuera de combate a todos los magos. Desafortunadamente, los protas no tuvieron tiempo para celebrar, ya que segundos después, ante ellos apareció otra bruja vestida de maid, y la cual, según Iska, contaba con un poder superior a los tipos de antes. Así que para evitar daños colaterales, el prota le pidió al resto que se adelantaran, ya que él se haría cargo de ella. Por lo que ambos iniciaron un enfrentamiento. Sin embargo, a pesar de que la chica contaba con habilidades de tipo tierra bastante pulidas, estas no podían compararse con los movimientos de Iska. Así que al final, a pesar de contenerse para no quitarle la vida, no le tomó demasiado trabajo doblegarla. Aunque para su mala suerte, cuando estaba por dejarla inconsciente, en el lugar apareció la bruja que había estado buscando. Sí, la Calamidad de Hielo, quien en segundos utilizó su poder mágico para convertir todo el escenario en una prisión de hielo. Por cierto, la maid le
advirtió a su ama que tuviera cuidado, ya que la espada del chico era capaz de negar la magia. Pero bueno, ambos iniciaron el combate, en el que parecían estar bastante parejos. Eso sí, Iska hasta ahora únicamente había empleado una de sus espadas, así que no le quedó más opción que emplear la segunda, la cual tenía la habilidad de copiar y contrarrestar las habilidades de los magos, y gracias a la cual consiguió tomar el control del encuentro. Por cierto, mientras esto sucedía, se dieron cuenta de que ambos tenían el mismo objetivo, frenar la batalla entre ambas naciones. Pero bueno, al final, gracias a sus habilidades, el prota consiguió obtener la victoria del encuentro. Pero a pesar de eso, tal como en los viejos tiempos, el chico, sabiendo que la bruja no era mala persona, la dejó escapar, conociendo las consecuencias que esto generaría. Por otra parte, una vez la bruja, que por cierto se llamaba Alice, estuvo a salvo, no podía dejar de pensar en Iska y sobre cómo ambos compartían objetivo. Pero bueno, regresando con el prota, este último aún no se acoplaba del todo a su vida en libertad, luego de tantos años en prisión, así que la capitana, para que se distrajera un poco, le dio boletos para una obra que se llevaba a cabo en la ciudad neutral, una especie de territorio en el que tanto brujas como personas normales podían convivir y en donde las batallas estaban prohibidas. Sin embargo, para la mala suerte del chico, mientras disfrutaba de dicha obra, terminó topándose con Alice, sí, la bruja de antes, quien al igual que este había querido descansar un poco. Por suerte, cuando este se disponía a atacar a Iska, su maid le recordó que tenían prohibido crear disturbios en ese lugar, así que no tuvo más opción que retirarse, eso sí, advirtiéndole al prota que pronto se volverían a ver. Mientras tanto, este último, después de volver a su territorio, recordó cómo hace tiempo había conocido a una bruja bastante parecida a Alice y tenía sospechas que podía tratarse de la misma persona. Por otra parte, Alice, quien por cierto era una de las princesas de su reino, fue citada por su madre para darle a conocer que la bruja fundadora que les mencioné antes estaba por despertar. Esto porque, a diferencia de lo que el imperio creía sobre cómo estos la habían eliminado, era erróneo y en realidad había sido su hermana gemela quien había perdido la vida en su lugar, por lo que ahora la verdadera fundadora estaba por despertar, así que lo mejor era no salir de su territorio. Esto porque luego de tantos años dormida, podría representar una amenaza para todos los bandos. Pero a pesar de las advertencias de su madre, la chica decidió despejar un poco su mente dando un paseo por la ciudad neutral, donde sí, de nuevo se topó con Iska, quien se encontraba disfrutando un poco de su libertad antes de que el imperio lo privara de ella por no haber cumplido su misión. Sin embargo, a diferencia de la vez anterior, ambos terminaron pasando el día juntos, dándose cuenta de que sus ideas eran bastante similares. Además, Alice podía notar que Iska no era como los soldados con los que se había topado hasta ahora. Sin embargo, luego de pasar el día juntos y de que el prota se quedara dormido en su regazo, ambos volvieron a sus realidades. El prota fue citado por los dirigentes del imperio, quienes, a diferencia de lo que esperaba, no lo llamaron para privarlo de su libertad. Más bien lo felicitaron por haber sido capaz de luchar en igualdad de condiciones con la calamidad de hielo, e incluso detener su ataque a la base, la cual era su principal prioridad. Así que le ofrecieron devolverle su título como discípulo santo, eso sí, con la condición de llevar ante ellos la cabeza de Alice. Obviamente Iska, luego de retirarse, no podía dejar de pensar en la propuesta. Por un lado, sabía que necesitaría ese título si quería cumplir su objetivo, pero por otro, no estaba seguro de acabar con alguien que no parecía representar una amenaza. Así que al final, para tomar una decisión, decidió encontrarse de nuevo con la bruja en Ciudad Neutral, por lo que le pidió permiso a la capitana para faltar a algunas misiones, a lo que esta última accedió, pero con la condición de acompañarlo. Por otra parte, al igual que el prota, la princesa había investigado un poco más acerca de él, descubriendo que este último había sido el discípulo santo más joven en ser reclutado, pero que luego de un tiempo había sido puesto bajo custodia a causa de liberar a una bruja, cosa que dejó bastante impactada a Alice, que no entendía por qué un mercenario había liberado a alguien de su especie. Así que para comprobarlo, le dijo a su maid que se reuniría por última vez con Iska. Unos días después, dicha reunión se llevó a cabo, en la cual la capitana quedó bastante impactada por conocer a la famosa calamidad de hielo. Pero bueno, una vez estuvieron en un lugar más tranquilo, la chica le preguntó a Iska por qué hace algún tiempo había liberado a alguien de su raza, si él era solo un perro más del imperio, a lo que este último le respondió que aquella bruja era solo una niña y no podía permitir que alguien inocente fuera eliminado. Además le explicó que él únicamente se había convertido en un discípulo para cumplir con su objetivo de paz, y para eso tenía planeado capturar a una bruja de raza pura, con el fin de llevar a cabo negociaciones de paz con la reina. No obstante, Alice le explicó que eso no daría resultado, ya que su madre jamás accedería a un tratado como ese, incluso si ella era capturada. Eso sí, le ofreció otra alternativa: unirse a ella y convertirse
convertirse en su guardia, ofreciéndole estatus y poder. Esto con el fin de trabajar juntos e intentar someter al imperio, para por fin establecer la paz que tanto anhelaban. Sin embargo, cuando el prota estaba por responder, fueron interrumpidos por la bruja fundadora, la cual, tal como la reina se lo advirtió a Alice, había conseguido despertar de su sueño. Eso sí, no se encontraba del todo cuerda, y al notar la presencia de miembros del imperio, cegada por la ira, lanzó un poderoso ataque, no importándole que personas de su misma raza salieran heridas. Por suerte, los cuatro pudieron evitar heridas mortales. Rápidamente Alice intentó hacerle entrar a razón, pidiéndole que se calmara, pero la tipa tomó esto como una traición de su parte, así que acabaría tanto con ella como con los miembros del imperio, lanzando una ráfaga de energía abrumadora contra la princesa. Por suerte, antes de ser impactada, la maid se interpuso para evitar que Alice recibiera heridas mortales. Eso sí, el estado en el que esta última terminó era bastante serio, por lo que el prota tomó parte en el altercado, y luego de pedirle a la capitana que atendiera a la chica, estaba por enfrentarse a la bruja, la cual por cierto había sido atraída a ese lugar por las espadas del prota, las cuales al parecer habían pertenecido a un viejo conocido de esta última. Pero vayamos a lo importante, el prota inició su batalla contra la bruja, eso sí, siendo apoyado a distancia por Alice. Sin embargo, la diferencia de poder era demasiado grande, y estos últimos ni siquiera podían conectar un solo golpe. O bueno, eso hasta que gracias a una idea de Iska, Alice creó una apertura para que el mercenario pudiera atacar con su espada, cosa que terminó siendo bastante efectiva, ya que gracias a la antimagia de la espada, la tipa perdió el poco poder que había reunido desde su despertar, cayendo de nuevo en el sello que la mantenía cautiva. Lastimosamente, después de hacerlo, el prota respondió a la propuesta de Alice, explicándole que no podía desertar de su bando, por lo que lamentablemente más adelante tendrían que enfrentarse. Pero bueno, dejando todo el incidente atrás, unos días después de esto, la superior del escuadrón en el que se encontraba Iska fue citada por los superiores del imperio, esto para darle a conocer la próxima misión de los protas, en la cual tendrían que colaborar con otro de los 12 discípulos santos para completarla, ya que solo estos contaban con la capacidad para hacerlo. Y bueno, unos días más tarde, esta última les dio a conocer cuál sería su próxima misión, explicándoles que en ella tendrían que encontrar una especie de vórtice de poder mágico que recientemente había aparecido, y el cual era bastante similar al que le había otorgado habilidades especiales al reino enemigo, aunque a una escala menor. Eso sí, tendrían que hacerlo antes de que los hechiceros lo encontraran, de lo contrario estos últimos ganarían más poder. Por otra parte, al igual que estos, Alice había sido notificada de la aparición de un nuevo vórtice, así que ella sería la encargada de asegurarlo. Sin embargo, esta vez tendría que trabajar junto a este tipo de aquí, quien pertenecía a una de las ramas secundarias de su linaje. Mientras tanto, los protas por fin habían llegado a la base, ubicada en las cercanías de donde la energía mágica había sido detectada, y donde esta vez tendrían que trabajar en colaboración con varios soldados a cargo del otro discípulo, como esta chica de aquí, Nora, quien había compartido equipo hace algún tiempo con la capitana. Pero vayamos a lo importante, una vez todos los hombres estuvieron reunidos, el otro discípulo santo les dio más detalles de la misión. Todos serían divididos en grupos para peinar la zona, hasta encontrar el vórtice y asegurarlo. Eso sí, de no conseguirlo antes de que los brujos lo hicieran, su misión principal sería destruir dicho vórtice. Y bueno, una vez explicado todo esto, los mercenarios iniciaron una búsqueda para encontrar la energía mágica. Sin embargo, luego de varios días, muchos escuadrones habían desaparecido sin dejar rastro, pero a pesar de eso, al líder no parecía importarle demasiado, ya que consideraba que todos ahí eran desechables. Obviamente el prota intentó enfrentarlo, no obstante el tipo ya no lo reconocía como un igual, luego de su traición, así que las palabras de Iska no sirvieron de nada. Aún así este último no dejaría las cosas así, por lo que iniciaría su propia misión para encontrar a los soldados desaparecidos. Por otra parte, la que se había ubicado el vórtice era la princesa, aunque esta no era la única. De hecho, el enmascarado de antes era quien no había encontrado. Sin embargo, le explicó que tal vórtice únicamente contaba con la capacidad de fortalecer a 2 o 3 magos, por lo que no debía preocuparse. Él sería a cargo de protegerlo hasta extraer todo su maná. Además, contaba con ayuda de su sobrina, quien según él contaba con más poder que la misma Alice. Por otra parte, regresando con nuestros protas, mientras revisaban las lecturas de poder astral, gracias a la capitana consiguieron encontrar la ubicación del vórtice. No obstante, cuando se dirigían a él, se encontraron con el grupo de Nora, la cual al enterarse que conocían la ubicación de dicho vórtice, les reveló que ella era una bruja infiltrada en el imperio y cuya misión era la de detener a todos los que se acercaran al vórtice. Además, aprovechó la oportunidad para tomar como rehén a la capitana. Sin embargo, apenas bajó la guardia, el discípulo de antes acabó con todo su escuadrón. No obstante, cuando estaba por acabar con esta última, con un movimiento rápido, Iska lo detuvo, ya que el tipo planeaba destruirla junto a la capitana.
No obstante, esta última logró escapar, pero por suerte Jin consiguió implantar un rastreador en su vehículo, aunque eso no serviría de nada, ya que el discípulo les informó que ahora que sabían que los hechiceros tenían en su poder el vórtice, bombardearían toda la zona. Así que Iska contaba con poco tiempo para recuperar a su capitana, así que el prota aprovechó una distracción creada por sus colegas para infiltrarse en la base de los magos, y afortunadamente llegó en el momento justo para evitar que Noro eliminara a la capitana. Sin embargo, a pesar de que la tipa no era rival para este último, en el lugar se hizo presente la bruja de antes, quien prácticamente se comportaba como un robot, con la única misión de acabar con la gente del imperio. Así que utilizando una especie de espinas, intentó acabar con el prota, el cual estaba utilizando su espada para evitar golpes mortales. Aún así sabía que la chica era de las brujas más poderosas a las que se había enfrentado hasta ahora. No obstante, empleando su segunda daga y los mismos ataques desenfrenados de la bruja como pantalla, consiguió acercarse a ella lo suficiente como para noquearla. Aunque cuando todo parecía terminado, el tipo de antes atacó por sorpresa. Por suerte Iska pudo evitar una herida mortal gracias a sus reflejos. Sin embargo, el enmascarado aprovechó la apertura para lanzar a la capitana dentro del vórtice. Obviamente el prota fue tras ella, pero en esa situación sus armas no servirían de nada. Por suerte para él, Alice se había percatado de su presencia y se lanzó tras él para salvarlo. Eso sí, con la condición de una vez fuera tener su último enfrentamiento. Una vez acordado esto, gracias al maná de Alice, los tres fueron expulsados del vórtice, eso sí, en direcciones diferentes. Pero bueno, después de todo lo ocurrido, al menos la capitana y el prota salieron entre comillas ilesos del altercado. Y digo entre comillas porque una vez el escuadrón estuvo reunido, la capitana les comentó que había estado sintiendo algo raro en su hombro, y para su mala suerte al revisarlo se dieron cuenta de que ahora contaba con una cresta astral, una especie de marca que solo los magos portaban. En otras palabras, a causa de haber sido expuesta al torrente de maná del vórtice de antes, se había convertido en una bruja por completo. Cosa que en el imperio solo podía representar una sentencia a ser eliminada, o en el mejor de los casos, ser encarcelada por el resto de sus días. Por suerte el prota le dijo que no se preocupara, ellos mantendrían el secreto hasta que juntos encontraran una solución al problema, y en el peor de los casos, todo el escuadrón desertaría. Y bueno, unos días más tarde, el prota llevó a la capitana a Ciudad Neutral para distraerse un poco. Sin embargo, este último nuevamente se encontró con la princesa, quien al parecer había estado buscándolo desde su último encuentro, para por fin llevar a cabo el enfrentamiento que habían acordado, aunque en el fondo la chica únicamente quería verlo de nuevo. No obstante, mientras ambos conversaban, la maid le obsequió una bebida a Iska para relajarse, bebida que contenía una especie de somnífero bastante fuerte. Esto ya que la chica quería facilitarle las cosas a su ama para acabar con el tipo, aunque esta última no estaba de acuerdo con esa manera de actuar, así que únicamente lo tomarían en custodia para no tener problemas en esa ciudad. Y aunque la capitana al darse cuenta de esto intentó detenerlas, despertando un poco de su poder, esta no fue rival para la princesa. Y bueno, una vez fuera de la ciudad, Alice le dijo a la maid que lo mejor era llevarlo hasta una de sus residencias. Esto porque en caso de entregarlo a su reino, lo más probable era que acabarían con su vida sin dudarlo. Mientras tanto, en el imperio, los altos mandos se habían enterado de la captura de Iska, y gracias a sus contactos descubrieron que estaba siendo llevado a la ciudad Alcatraz, una especie de ciudad prisión donde se encontraban cautivos los magos más peligrosos, en especial uno conocido como el demonio, encarcelado por atentar contra su reina. Así que aprovecharían la oportunidad para liberar tanto a Iska como a este último, por lo que la mujer les dio la orden al escuadrón del prota de infiltrarse en el reino enemigo. Eso sí, para hacerlo portarían una especie de crestas astrales falsas, con las que podrían evitar la seguridad fronteriza, y su misión únicamente era causar disturbios en la prisión, mientras otros soldados hacían el resto. Por otra parte, volviendo con Iska, luego de volver en sí, estaba bastante decepcionado de Alice, ya que no la había creído capaz de un ataque tan rastrero. Aunque una vez en uno de los hoteles de Alice, esta última le explicó que no había planeado todo eso. Sin embargo, debía permanecer cautivo hasta encontrar una solución. Esto porque de caer en manos de su madre, tenía los días contados, así que durante ese tiempo sería vigilado por la maid, quien al parecer tenía ideas muy distintas a Alice, ya que una vez estuvieron a solas, esta última intentó acabar con la vida del chico a como diera lugar, explicándole que no era personal, pero debía acabar con los obstáculos que se atravesaran en el camino de su ama, hasta convertirse en reina. Por suerte, antes de que el chico fuera enviado a mejor vida, Alice regresó a la habitación y la detuvo, reprendiéndola por sus actos. Sin embargo, ahora que conocía sus intenciones, tomó la decisión de custodiar a Iska personalmente, y para eso ambos permanecerían encadenados. Mientras tanto, el escuadrón del prota había conseguido infiltrarse en la prisión Alcatraz, donde, como ya sabemos, no se encontraba el chico. Y en realidad, únicamente estaban siendo manipulados por el imperio para dar con el demonio, cosa que al final dio resultado, porque la mujer de antes consiguió dar
dar con su paradero. Y una vez ante él, le explicó que su objetivo era liberarlo. Esto porque ambos tenían objetivos similares, acabar con la reina de las brujas. Así que no debía preocuparse en devolverle el favor, siempre y cuando se deshiciera de dicha reina. Por otra parte, regresando con el prota, mientras conversaba con Alice, esta última le comentó que justo en la ciudad en la que estaban, se encontraba cautivo el mago conocido como el demonio, quien al igual que él, había sido encarcelado por traicionar a su nación, y el cual tenía la capacidad de robar los poderes de otros magos para usarlos a su favor. No obstante, mientras conversaban, fueron interrumpidos por la maid, quien le dio a conocer la noticia acerca de la fuga del demonio. Al enterarse de esto, la chica quedó fría. Esto porque estaba segura de que el tipo iría tras su madre para robar su poder. Así que momentos después, se despidió del prota explicándole que debía detener al tipo de antes a cualquier costo. Por otra parte, los aliados del prota fueron informados que la misión había sido cancelada, ya que Iska no se encontraba en las instalaciones, por lo que ahora su único objetivo era escapar de la prisión en medio de los disturbios. Tras escuchar esto, se dieron cuenta de que todo este tiempo habían sido utilizados por el Imperio. Por suerte, luego de ponerse a salvo, el prota consiguió contactar con ellos ahora que se encontraba solo, y luego de que estos le comentaran cuál era su ubicación, el chico le dijo que no se movieran de ahí, ya que él se encargaría de llegar a ese lugar a cualquier costo. Así que de inmediato comenzó a buscar la manera de escapar. Afortunadamente al final dio con una llave dejada por Alice para que este último se liberara. Esto con el objetivo de contar con su ayuda para detener al demonio. Y bueno, una vez el chico consiguió escapar, se reunió con su escuadrón, quienes gracias a algunos trucos habían logrado salir a salvo de Alcatraz. No obstante, el prota, en lugar de escapar junto a estos a su nación, luego de recuperar sus espadas, se adentró en dicha prisión, ya que estaba seguro de que Alice necesitaría su ayuda. Mientras tanto, esta última se había separado de la maid para controlar los disturbios, cosa que fue contraproducente, ya que la maid terminó topándose de frente con el demonio, a quien obviamente intentó detener. Sin embargo, la diferencia de poder que existía entre ambos era abismal, y la chica no tenía oportunidad contra un oponente de esa magnitud. Por suerte, justo cuando estaba por ser enviada a mejor vida, el prota en una escena épica se hizo presente, salvando su vida, no porque le cayera bien, sino porque si conseguía capturar a ese tipo, obligaría a Alice a buscar una salida tanto para él como para sus amigos de ese reino. Eso sí, antes de que este iniciara la batalla, la sirvienta les advirtió que tuviera cuidado, ya que el tipo era capaz de usar varios tipos de magia. Por cierto, este último veía con desprecio al prota, ya que estaba seguro de que alguien sin poder mágico no sería rival para él. Pero tardó muy poco en darse cuenta de que Iska era un monstruo, el cual tenía cada movimiento calculado para eludir y lanzar ataques mortales. Así que sabiendo que el chico era alguien de temer, usó uno de sus mejores ataques, combinando los dos tipos de magia más poderosos que tenía en su arsenal. Sin embargo, cuando creía que todo había acabado, ante él nuevamente se hizo presente Iska, quien había empleado ambas dagas, no solo para cortar su magia, sino también para replicarla y salir ileso. Gracias a esto, el demonio reconoció a Iska como el mejor oponente al que se había enfrentado hasta ahora, así que no se contendría en su siguiente ataque. Por cierto, Alice se hizo presente en el lugar para proteger a su maid de los daños colaterales, y para presenciar de primera mano como el prota fue capaz de poner contra las cuerdas a uno de los magos más poderosos del reino, al grado de obligarlo a escapar, eso sí, con la promesa de robar más poderes para su revancha. Y bueno, una vez todo terminó, la princesa cumplió con su palabra, y gracias a sus contactos no les tomó demasiado trabajo salir de su reino al prota y a su escuadrón. Eso sí, ahora sabían que los altos mandos del imperio estaban llevando a cabo ataques por atrás del telón contra los magos. Por otra parte, toda la alianza entre Iska y Alice había sido presenciada por la hermana de esta última, mediante su poder, aunque al hacerlo descubrió que el tipo que había estado ayudando a su hermana era el mismo que la había liberado de prisión años atrás, así que usando como excusa una misión encomendada por su madre, aprovecharía para intentar reunirse con este último, ya que tenía algo importante que proponerle. Por otra parte, una vez todo volvió a la normalidad y los protas regresaron al imperio, estos últimos tenían un nuevo problema que enfrentar, ya que muy pronto serían examinados para descubrir si la marca falsa había desaparecido, así que debían pensar en algo para que la capitana no fuera descubierta. Por suerte para ellos, fueron notificados que gracias a cumplir varias misiones en los últimos días, serían recompensados con unas vacaciones, que además de descansar, utilizarían para encontrar la forma de camuflar la marca de su capitana. No obstante, mientras estos disfrutaban de sus días libres, el prota terminó topándose con la princesa de antes, quien por fin había dado con su paradero. Así que por la noche usó sus poderes para infiltrarse en el cuarto de Iska y poder conversar con él. Lo que no esperaba era que este último siempre estaba alerta, y la neutralizó creyendo que se trataba de
era una amenaza, aunque esta última le explicó que no estaba ahí para luchar, únicamente quería conversar con él de algo importante, revelándole que era la misma chica a quien años atrás había salvado. Una vez en confianza, la princesa le explicó que estaba ahí para agradecerle por lo de antes, además de pedirle que la acompañara a su reino, en donde estando a su lado tendría el honor que le había sido arrebatado en el imperio. Pero obviamente, al igual que con Alice, el chico se negó. Aún así, esta última no se rendiría tan fácil. Por otra parte, en el imperio, gracias a sus contactos, se habían enterado de que la princesa se encontraba en cercanías de su territorio, así que no desperdiciarían una oportunidad como esa para capturarla. Mientras tanto, Alice también se estaba dirigiendo a dicha ciudad para encontrarse con su hermana, esto por razones de la reina. Pero regresando con Iska, unos días después, de nuevo fue interceptado por la chica, quien explicó el por qué quería llevarlo consigo a su reino, revelándole que dentro de la realeza se encontraban traidores que querían derrocar a su madre, con el fin de causar un conflicto mucho más grande con el imperio. Así que si quería que su territorio no enfrentara una batalla más grande, por favor le prestara su ayuda, ya que en esos momentos no sabía en quién confiar dentro de su territorio. Sin embargo, mientras charlaban, fueron interrumpidos por el enmascarado de antes, quien al parecer había grabado todo el encuentro de la chica e Iska, esto para usarlo como prueba de su traición ante la reina y ponerla bajo custodia. Y aunque este intentó explicarle lo que ocurría, el tipo no la escuchó, ya que todo estaba en sus planes para sacarla de la pelea por el trono y tener un oponente menos. Sin embargo, el prota no permitiría que la chica fuera capturada por el tipo, aunque para su mala suerte las cosas solo parecían empeorar. Esto porque una especie de androide enviado por el imperio se hizo presente con el fin de capturar a la princesa, por lo que ahora Iska no solo tendría que detener al enmascarado, sino también evitar que la princesa fuera capturada, aunque para su fortuna en el lugar se hicieron presentes sus compañeros, quienes le entregaron sus armas para que pudiera emplear todo su potencial. Así que este inició un altercado con el androide de antes, el cual gracias a su sensor había detectado a todos los magos en el lugar, incluyendo a la capitana, así que Iska debió detenerlo antes de que enviara dicha información al imperio. No obstante decirlo, era más fácil que hacerlo. Mientras tanto, Jin y la capitana se estaban haciendo cargo del enmascarado, el cual intentaba acabar con ellos a la brevedad, pero se dio cuenta de que Jin era más hábil de lo que esperaba, y gracias a este y a que la capitana liberara un poco de su poder, consiguieron obligarlo a escapar de la zona. Por otra parte, el prota continuó en su batalla contra el androide, pero por suerte, gracias a su velocidad extrema y a una pequeña distracción generada por la princesa, consiguió destruir el núcleo que distribuía la energía de la máquina. No obstante, las cosas no terminaron ahí, ya que el espíritu astral que había sido utilizado para construir la máquina consiguió liberarse con un poder descontrolado. Además, en el proceso capturó a la princesa para alimentar aún más su poder espiritual, así que el prota no tenía más opción que continuar luchando. Por suerte, en la escena se hizo presente Alice, quien por fin había encontrado el paradero de su hermana, así que realizando una tregua temporal, trabajaron en equipo, gracias a lo cual Iska tenía más libertad para realizar ataques, teniendo quien cuidara su defensa, hasta que al final, para poner fin al espíritu, el prota utilizó su espada blanca para amplificar la magia de Alice, con lo que por fin pusieron fin a la amenaza y liberaron a la princesa, a quien una vez despierta, el prota le dijo que sí existía una persona en quien confiar dentro de su reino, que no era otra más que la mismísima Alice. No obstante, la princesa le respondió que no se rendiría con él, así que intentaría convertirse en la reina de su nación para contar con el poder suficiente y convertirlo en su rey. Sí, alto capo que resultó Iska, ¿no? Lastimosamente, aquí termina este anime, con el prota despidiéndose de las princesas y reuniéndose con su escuadrón. Claro, dejando muchos cabos sueltos. Desafortunadamente, la historia aún no cuenta con una segunda temporada. Así que eso es todo por mi parte. Espero les haya gustado el resumen y pueden dejar su poderoso like y un comentario con la frase mercenario. Si alcanzamos los 500 comentarios, la próxima semana tendremos 3 videos seguidos, comenzando desde el viernes. Así que lo dejo en sus manos. Eso es todo por mi parte y sin más, sayonara.